oveja y cabra, ¿no? La semana pasada habíamos comenzado con lo que eran bovinos y ahora en esta oportunidad con estos dos animales. Como introducción, vamos a decir que los ovinos y caprinos son especies que también se les llama rumiantes menores, probablemente porque tienen la misma fisiología digestiva en comparación con los bovinos, pero son más pequeños. Las características reproductivas de esta especie es que son políticas, quiere decir que pueden tener varias crías, la pubertad va a comenzar entre los 6 a 10 meses, el tipo de población que tiene es espontánea y son considerados poliéstricos estacionales. Aquí sí es diferente porque en el caso de los bovinos hablábamos que era un poliéstrico anual. En este caso, estos dos animalitos son considerados especies poliéstricas estacionales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usa la estacionalidad estas dos especies para poder em, desarrollar su reproducción? Y quizás lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es estas dos, en esta diapositiva se puede observar que en la cual vemos dos fotos. En la izquierda vemos, o quizás lo que quiero que ustedes sepan o me digan es cuál es la diferencia que hay, o qué diferencias ustedes ven entre la foto de la izquierda con la foto de la derecha. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es la diferencia entre la foto de la izquierda? ¿Cómo pueden describir las diferencias que hay entre la foto de la izquierda con la foto de la derecha? Se ve un cambio del ambiente, en un lugar es como cálido y el otro es frío. Y en una imagen, bueno, la cría busca como que tener calor con la madre. Probablemente sí, es algo que podemos observar. Es difícil poder decir que en una foto hay frío y en el otro no hay frío, no lo sé. Eh, lo que quiero más es que ustedes escriban, sí, probablemente el cordero de la derecha está buscando no cubrirse con la madre. Pero ¿qué otra cosa más? Yo creo que hay algo más representativo que diferencia la foto de la izquierda con la derecha. El clima No me dice nada del clima, no sé. Puede estar relacionado con el alimento. En el lado de la mano izquierda se ve el pasto, que pueden comer con mayor accesibilidad. En cambio, en la derecha está tapado con la nieve. Exactamente. En la izquierda podemos ver disponibilidad de alimento, mientras que en la derecha nada, ¿no? O mínima. Entonces, ¿por qué esto es importante que lo sepan? La sobrevivencia de las especies va a depender de si hay o no hay alimento presente. ¿Ok? De eso se basa. La alimentación es algo que va a definir si una especie va a vivir, sobrevivir o va a morir. Obviamente, ¿en qué estación del año hay menos disponibilidad de alimento? Obviamente en el invierno probablemente, mientras que la mayor disponibilidad de alimento vemos en épocas donde no hay mucho frío, donde el clima es benigno, pero la base es que es el alimento. Un animal, y esto tenganlo en cuenta bastante, sobre todo los rumiantes, el frío no los mata. Seguramente ustedes habrán escuchado el friaje allá en el sur del Perú, que está matando las crías, está matando las alpaquitas. ¿El frío las mata o es la carencia de alimento la que las mata? Eso es un poco que tengan en cuenta porque el problema en nuestro país, vamos un poco viéndolo desde este punto de vista, es la carencia de alimentos. Nuestros productores no tienen esa em, cultura de poder tener ensilados, heno, para las épocas cuando no hay, perdón, disponibilidad de alimento. Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes lo sepan, para cuando les hablen del friaje que está matando animalitos en la sierra, ¿no? Sur sobre todo. Entonces, no es el clima, no es el frío, sino es la falta de alimento. Si a esos animalitos les damos alimento, no van a morir, simplemente no van a morir. ¿Por qué? Porque la sobrevivencia de un animal depende principalmente de la obtención de energía en base al alimento. Y los rumiantes en más todavía necesitan mucho energía. ¿Y por qué? Porque internamente producen un calor tremendo los rumiantes, porque ustedes saben que hacen fermentación en el rumen. Entonces, eso es suficiente para mantener internamente el calor. Pero si no tienen nada que comer, rápidamente van a disipar esa energía interna y van a empezar a tener problemas para sobrevivir. Entonces, muchos de los animales, ante esta, digamos, diferencia de la obtención de de alimento que pueden obtener durante el año, han desarrollado estrategias, ¿no? Biológicas, como decía, para tener mayores chances para la sobrevivencia de las crías, sobre todo, ¿no? Porque, digamos, los adultos pueden todavía sobrevivir ante la carencia de alimentos más tiempo, pero las crías no, ¿ok? Entonces, estas especies han desarrollado una estrategia que se llama anestro estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que anestro viene, como ya vimos la semana pasada, de que no van a tener celo, y estacional porque solamente se va a dar en una época del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una detención fisiológica de la ovulación en caso de la hembra y una reducción de las secreciones de testosterona en el macho. O sea, ambos van a verse afectados. Y esto solamente, perdón, y esto lo que permite es que solamente haya empadre en cierta época del año. O sea, lo que controla esto es cuando el animal se va a empadrar. Y esto obviamente va a tener como consecuencia cuando el animal va a parir, cuando va a ocurrir la aparición, especialmente en una época de clima benigno y abundancia de alimento. La abundancia de alimento que estamos viendo no es para la cría, ¿verdad? ¿O sí? El pasto va a ser usado por las crías? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que no, ¿no? El que va a utilizar los pastos van a ser la madre. Y la madre va a producir la leche y con esa leche la cría va a sobrevivir. Pero cuando no hay alimento, obviamente, no. Estos animales entonces van a utilizar un proceso llamado estacionalidad para poder
controlar, ¿no?, cuándo van a empadrarse en el año. La estacionalidad viene a ser la carencia de reproducción continua durante todo el año. O sea, solamente en una estación del año ellas se van a reproducir. Y los machos también, ¿no? Estos reproductores estacionales van a tener varios celos en la estación de empadre, son poliéstricas, pero solamente en la estación de empadre. El factor predisponente que va a controlar este proceso se llama fotoperiodo. Hay también digamos, una parte del factor ambiental, una parte del factor nutricional, pero principalmente es el fotoperiodo lo que va a controlar. Las especies que nos interesan en esta primera parte son los equinos, ovinos y caprinos. Los felinos, que vamos a hablarlo eso mucho, y que es, digamos, casi al final del curso, vamos a hablar un poco sobre felinos, también son estacionales. Pero los camelios americanos, ¿son o no son? ¿Qué opinan ustedes? Los camelios americanos, la alpaca y la llama, ¿son estacionales, sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, les dejo como tarea, ya que no opinan nada. La estacionalidad, ¿no? La estacionalidad es o el factor más importante que va a controlar la estacionalidad en los animales es el fotoperiodo. ¿Y qué es el fotoperiodo? Es la cantidad de horas luz que hay en un día, o sea, en 24 horas. ¿Cuántas horas de luz solares hay durante el día? ¿No? Y en general, nosotros sabemos que en el verano hay más horas de luz durante estas 24 horas, mientras que en invierno hay menos. Sin embargo, esto va a ser más crítico en diferentes zonas. Por ejemplo, aquellas regiones que se encuentran cercanas a la línea ecuatorial, esta que está acá, miren, la línea ecuatorial es esta, que se encuentra prácticamente en el centro del globo terráqueo, no va a haber mucha variación en cuanto a las horas de luz, por ejemplo, en invierno con la primavera, ¿no? Estas zonas donde no hay mucha variación de las horas luz se les llama zonas tropicales y nuevamente son regiones que se encuentran cercanas a la línea ecuatorial, como por ejemplo el Perú, ¿no? El Perú es un país que se encuentra en una zona tropical, ¿ok? Pero aquellos países o regiones que se encuentran más allá de este paralelo 23 hacia el norte o el paralelo 23 hacia el sur, esas sí van a tener mayor variación en las horas luz dependiendo de la estación en que se encuentren. A estas zonas se llaman las zonas temperadas y ahí sí la variación de luz es bastante dramática. De repente alguno de ustedes ha estado en Norteamérica en alguna temporada, de repente en verano o invierno, y han visto que ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, en verano puede amanecer a las 4 de la mañana y puede anochecer a las 9 de la noche. Entonces es muy, muy crítico estas variaciones de horas luz. ¿Y qué es lo que hace el fotoperiodo entonces? Lo que hace es controlar el ritmo circadiano. Cuando hablamos de ritmo circadiano, es el ritmo que tiene el individuo para poder desarrollarse durante el día. O sea, diariamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? A las 5 de la mañana me levanto, a las 7 de la mañana tomo mi desayuno y ya el cuerpo está, ¿no? Predispuesto para realizar todas esas actividades durante el día. Eso se le llama el ritmo circadiano. Lo mismo hay en animales, ¿no? A qué hora se levantan, a qué hora van a comer, ya saben los animales, ¿no? Por ejemplo, que a las 8 ya tienen que salir a pastear y entonces si no les abren empiezan a hacer una bulla tremenda, ¿no? Porque ya es su hora. Entonces, eso ya está controlado por el fotoperiodo, eso controla el ritmo circadiano. Pero una variación del ritmo circadiano, por ejemplo, ¿no? En los cambios de estacionalidad hace que también se varíe el ritmo circanual. El ritmo circanual es lo que nosotros tenemos, digamos, pronosticado hacer durante el año. ¿Okay? Por ejemplo, las migraciones, ¿no?, van a depender mucho de las estaciones. Y este es un ejemplo de ritmo circanual de los animales. Las migraciones es el principal signo de esto. Pero también la reproducción. Una variación de ritmo circadiano va a hacer que la hembra o el macho también diga, bueno, ya estamos en la temporada de reproducirnos, ¿no? Entonces, un poco para que puedan entender de qué se trata esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esto de aquí es específicamente va a ocurrir en los animales que se llaman reproductores estacionales. ¿Y, y cómo nos damos cuenta de esto? Porque, nuevamente, los animales nosotros lo podemos manejar en base a las estaciones simplemente por manejo, no necesariamente por si realizan o no estacionalidad. Pero hay especies que se adaptan dependiendo de a qué nivel, a qué lugar se encuentra. Por ejemplo, miren este experimento en el cual un grupo de ovinos de la raza merino estuvieron en la línea, digamos, en regiones cercanas a la línea ecuatorial y miren que durante todo el año presentaron celo. El mismo grupo, todos presentaron celo durante él. Pero cuando se les trasladó hacia lugares más alejados de la línea ecuatorial, miren, ahí, entonces empezaron a poder demostrar, ¿no?, la estacionalidad. De manera que, por ejemplo, este grupo empezó a tener celos solamente en una época del año y las demás épocas de la estación ya no presentaban actividad reproductiva. Esto no quiere decir, porque son el mismo grupo que fueron trasladados, entonces quiere decir que estos animales sí son reproductores estacionales y dependiendo del lugar en que se encuentran en el globo terráqueo, van a demostrar o no la estacionalidad. Existen dos tipos de reproductores estacionales, entonces, en base a esto, ¿no? Los reproductores de días largos, o sea, los que necesitan más horas luz para poder entrar en celo, o reproductores de días cortos, aquellos que necesitan menos horas luz para que entren
en celo, ¿no? Y ovulación y todo lo demás. Ejemplo de reproductores de días largos son los equinos, lo que nos interesa, y ejemplo de reproductores de días cortos, los ovinos y caprinos. Entonces, como vemos aquí, en este gráfico, aquellos de reproductores de días largos, obviamente, comienzan su reproducción en primavera, mientras que aquellos de días cortos comienzan su reproducción en otoño, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿por qué tenemos estos dos grupos? ¿A qué se debe que se hayan separado un grupo de reproductores de días largos y un grupo de reproductores de días cortos? Les pregunto. ¿Nada? ¿Están callados? Eso no es bueno, ¿no? Eso no es bueno porque seguramente están ustedes pensando en otros cursos o simplemente no le ponen atención a este curso de reproducción. Ya depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes porque al fin del ciclo es donde vamos a ver cómo les ha ido y después cuando veo que este grupo, el 5B, no, 5C, perdón, no está atentos a las clases, entonces eh, ya no se puede hacer mucho contra ustedes, ¿no? Eh, ¿De qué depende esta separación? O sea, de que el largo, ¿no? El largo de la gestación que tiene cada una de estas especies. Miren, si la hembra, la yegua, entra en reproducción, sí, Andrea. Bueno, la pregunta que habías hecho, disculpe, que había preguntado como que por qué habían días largos y días cortos, era porque en sí era como una adaptación, ¿no? Porque como explicaba que los días largos en sí se requieren como que más horas y en días cortos bueno, en sí se reproducían con menos horas luz, por lo que se adaptaron a lo que era otoño-invierno, algo así. No, porque ahorita estamos respondiendo ya la pregunta, ¿no? Ah, Y respondiendo a la pregunta es justamente depende del largo de gestación. ¿Por qué? Porque los reproductores de días largos lo que quieren es que sus crías nazcan en la mejor temporada del año, que quiere ser en primavera. Entonces, las yeguas si ellas empiezan su reproducción en otoño, van a parir en otoño, porque el tiempo de gestación es de 11 meses. Por eso es que ellas tienen que entrar en celo en primavera para que sus crías nazcan en primavera. En cambio, los ovinos y caprinos necesitan que su reproducción sea en días cortos para que puedan entrar en otoño, otoño-invierno, ¿no? De manera que para que cuando nazcan sus crías, nazcan en primavera, porque el tiempo de gestación es de 5 meses. Entonces, esa sería, digamos, la razón de por qué existen estos dos grandes grupos. Y eso es muy importante porque vamos a ver más adelante cómo se controla la estacionalidad. En realidad, vamos a tener estos dos grupos nuevamente, ¿no? Reproductores que necesitan días largos para entrar en reproducción y grupo de animales que necesitan días cortos para entrar en reproducción. Este rectángulo, vamos a ver que la parte blanca representa las horas luz y la parte oscura representa las horas oscuridad. Esta información es captada por el ojo, específicamente por la retina, y llevada hacia la glándula pineal. ¿Para qué? Para que pueda secretar melatonina. Pero la melatonina se produce solamente cuando hay horas de oscuridad. Durante las 24 horas, ¿en qué parte del día hay menos horas luz? ¿En el día o en la noche? en la noche. En la noche hay menos horas luz. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo se produce la melatonina? En las noches. ¿Ok? En las noches. Pero en días largos, las horas de noche son más o menos en los días largos. Las Mm, horas nocturnas. Son menos horas nocturnas. Claro que sí. Por eso la disponibilidad de melatonina es menor en los días largos, cuando las noches son más cortas. Esta información es captada por aquellos animales que necesitan días largos para entrar en reproducción y justamente entran en reproducción. Pero aquellas que no tienen esa información, entonces no entran en reproducción. Lo contrario es aquellas especies que son consideradas reproductores de días cortos. Cuando se habla de días cortos, es cuántas horas luz hay durante el día, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos que las horas de oscuridad son mayores que las horas luz. Esta información es captada por la retina llevada a la glándula pineal. ¿Para qué? Para que produzca melatonina. Como hay más horas de oscuridad, las noches son más largas. Quiere decir que hay más disponibilidad de melatonina. Esta información es captada por aquellos reproductores de días cortos para empezar su reproducción, mientras que aquellas que no, o sea, no necesitan perdón, los reproductores de días largos no van a entrar en reproducción porque hay mucha melatonina para ellos. Entonces, se dan cuenta ustedes que en algunos casos la disminución de melatonina es bueno para que entren en reproducción, mientras que en otro grupo de animales el aumento de melatonina más bien ayuda para que entren en reproducción. Entonces, la clave está en la melatonina. Esta hormona es producida a partir del triptófano, porque es una hormona derivada de los aminoácidos, y vemos que el triptófano se transforma en serotonina y la serotonina en melatonina. Esto obviamente se produce en la glándula pineal, pero miren, la glándula pineal, ¿dónde se encuentra? Detrás, ¿no? O por debajo del caudal y por debajo del tercer ventrículo, en este espacio característico en el cerebro, que es diferente a donde está el hipotálamo, que es en la parte craneal, y por debajo del tercer ventrículo, y acá abajito está la silla turca, ¿no? Donde está la pituitaria. ¿Ok? Entonces, miren aquí todo lo que tiene que pasar para que llegue aquí. ¿Ok? La información. En este caso, de la glándula pineal. Entonces, ¿cómo se da esto principalmente? La producción de la melatonina se va a dar a partir del tracto retino hipotalámico, que quiere decir que
retina, que capta la información de horas luz u horas de oscuridad, lleva esa información a través de del tracto retino hipotalámico hacia el núcleo supraquiasmático. Y por anatomía ustedes saben que ¿cómo se llama el nervio que lleva la información de la retina hacia el cerebro para nosotros poder ver? ¿Cómo se llama ese nervio? Es el segundo par craneal. Óptico. El nervio óptico, ¿verdad? Son dos nervios, ¿verdad? Los nervios ópticos que llegan hasta el núcleo supraquiasmático, ¿no? Es el quiasma óptico que se llama. Pero el núcleo supraquiasmático está arriba del quiasma óptico. Ahí llega y el núcleo supraquiasmático entonces manda información hacia el núcleo paraventricular, ya utilizando dos neurotransmisores. En este caso van a ser el GABA y el glutamato. Entonces pasa todo el tracto el retino hipotalámico hacia el núcleo supraquiasmático para llegar hacia después, gracias a al GABA y al glutamato, hacia el núcleo paraventricular. Ahí. De ahí sale una rama simpática, acuérdense de los nervios autónomos, ¿no? El simpático o simpatético y el parasimpático o parasimpatético. El que sale la rama del núcleo paraventricular es el nervio, una rama del nervio simpático que viaja por la médula espinal hasta más o menos la región del T1 y T3 en la médula, ¿no? A esa altura. De ahí va a salir una rama que ya no va a ser simpática, sino una rama parasimpática hacia el ganglio cervical superior. ¿Ok? Y del ganglio cervical superior va a salir otra rama simpática que va a ir hacia la glándula pineal. Nosotros más o menos nos acordamos que en los nervios autónomos la información va a ser transmitida principal por sus neurotransmisores. ¿Cuáles son? En el caso de los simpáticos, de los nervios simpáticos, viene a ser la noradrenalina o norepinefrina, y en el caso de los parasimpáticos es la acetilcolina. ¿Ok? Una vez que llega la información a través a la glándula pineal, a través de los nervios simpáticos, van a llegar hacia la pinealocito, que viene a ser la célula de la glándula pineal, para unirse, como todo, ¿no? Como todo, neurotransmisor, hormona, etcétera. Este neurotransmisor se une, ¿hacia quién? Hacia su receptor en la glándula. ¿Para qué? Para inducir la producción de las enzimas responsables de la transformación de la serotonina a la melatonina. Eso es lo que hace el neurotransmisor, la norepinefrina, que es un neurotransmisor de las ramas simpáticas. ¿Ok? Entonces llegan y producen la melatonina. Esta melatonina, una vez formada, es secretada a la sangre para llegar a hacer su acción. ¿Y cómo realiza su acción la melatonina? No va directamente al hipotálamo a poder liberar todo, ¿no? Lo que es la GnRH y todo lo que ya sabemos a partir de la GnRH, sino que lo hace a través de la secreción de otra hormona que es la iodotirotropina. La melatonina entonces controla la secreción de esta iodotirotropina en la tiroides. Entonces, vamos a ver cómo hace, ¿no? En este caso, en reproductores de días cortos, acuérdense eso, para que se active el eje hipotálamo hipófisis, o sea, todo esto que estamos viendo acá, todo esto, para que se active, tiene que haber una disminución de la T3. Y aquí es donde le pregunto a ustedes, y a ver si pueden, por lo menos hipotetizar, es lo que uno espera. Para que haya la activación en reproductores de días cortos, para que haya la activación del eje hipotálamo hipófisis gónada, o para que entre en celo, en otras palabras, debe haber más o menos melatonina. La pregunta es, para que haya esa disminución de la T3, ¿debe haber más o menos melatonina? Para que haya... ¿Cómo? ¿No se escucha bien? La pregunta es, para que haya una disminución de la T3, ¿debe haber más o menos melatonina? Para que esa disminución de la T3 active el eje hipotálamo hipófisis-gónada. ¿Más melatonina? Claro que sí, más melatonina. En contraparte, en reproductores de días largos, ¿ok? Para que se active, ¿no? Y obviamente tiene que haber un aumento de la T3. Entonces, para que en reproductores de días largos, para que haya un aumento de la T3, ¿debe haber más o menos melatonina? Menos. Menos melatonina, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, claro que sí, la acción de la melatonina o la relación, perdón, que hay entre la melatonina y la T3 es inversamente proporcional. ¿Ok? Eso es muy importante. Y eso tiene que ver, ¿no? Porque en reproductores de días cortos hay más melatonina, entonces se disminuye la T3 y entra en reproducción. Aquí. En reproductores de días cortos, de días largos, perdón, hay menos melatonina, ¿no? Entonces se aumenta la T3 y ese aumento produce el inicio de la reproducción. La pregunta es, ¿por qué en los días cortos la T3 o la disminución de la T3 permite que se desencadene la reproducción, o sea, el celo? ¿Y por qué en reproductores de días largos el aumento de la T3 desencadena el celo? ¿Por qué esa diferencia entre estas dos? No se sabe exactamente, no se sabe. Es algo que aún se está estudiando y probablemente sea la diferencia que hay entre especies y nada más. O sea, es algo que está genéticamente ahí controlando eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ok? La pubertad, entonces, en estas especies va a depender de cuándo nace la cría. Estamos diciendo que nosotros queremos, o en general, las crías, ¿en qué estación del año queremos que nazcan?
¿En invierno? ¿En qué En estación del año? verano, en verano o ¿Cuándo? primavera. Principalmente en primavera, ¿no? Principalmente en primavera, ¿ok? Entonces, si nace de primavera, ¿no? Por ejemplo, la crías, y su reproducción inicia en otoño, ¿cuántos meses tiene entonces para que entre en pubertad? Como dice aquí, 6 a 7 meses, dependiendo de cuándo nacen, ¿no? Pero esto es lo que va a ocurrir, ¿ok? Si nace en primavera, va a tener 6 meses hasta que entre en celo en el otoño que viene, ¿no? Entonces, pero como tienen muy poco tiempo para crecer, algunas van a llegar con muy buen peso para el celo y otras no, y algunas se van a retardar. Por eso que más o menos, lo primero, que la sincronización del celo va a ser muy, muy diferente. O sea, más bien no va a haber sincronía de celo en estos animales y solamente un 87% va a poder llegar a esta pubertad, a este nivel. Mientras que aquellos que nacen en otoño, pero ¿cómo es posible que nazcan en otoño? Porque si nacen en otoño, el problema es que no van a tener alimento, ¿verdad? En algunos lugares, inclusive el Perú, pero mayormente en otros países, Chile, por ejemplo, eh, necesitan corderos, o sea, los machos, ¿no? Corderos para ciertas festividades del año que están específicamente relacionadas a Navidad, Año Nuevo, Baja de Reyes, más o menos para esa época. Entonces necesitan que tener corderos para esa época. Entonces, algunos productores hacen que nazcan sus crías al inicio de otoño, ¿no? Cuando ocurre eso, entonces, los corderos van a ser usados para la carne, pero las hembras pueden quedar para la reproducción, ¿no? Entonces, estas de aquí, como nacen en otoño, para el siguiente otoño sí van a tener 12 meses para poder crecer y recién llegar a la pubertad. Entonces, un año ya van a estar más grandes, más desarrolladas, y todas van a ser muy sincrónicas para la presencia de la pubertad en todas. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Otros factores como la nutrición pueden afectar presencia del macho también. Vamos a hablar un poquito más, sobre todo en cabras, esto del macho. En el caso del ciclo estral de las ovejas tenemos las mismas etapas que encontramos, por ejemplo, en vacas. Perdón, acá tenemos el estro, luego tenemos el metaestro, que está caracterizado por la elevación, ¿no? Selecciona acá, la elevación, vamos a cambiar la elevación de la progesterona, este viene a ser el metaestro, el diestro, que es la temporada donde la progesterona está más elevada, diestro, y el proestro, que es la temporada cuando crece el estradiol. Y luego vamos a volver al estro. Entonces tiene las mismas etapas que en bovinos. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de duración del ciclo estral. Va a ser solamente 16 días, en comparación a la vaca, por ejemplo, que es 21 días. Otra diferencia es que se pueden producir de 3 a 4 ondas foliculares, mucho más que en el caso de bovinos. En bovinos, mayormente es 2, algunas 3, y en ciertas ocasiones se puede encontrar 4, que no es común, pero lo más común que encontramos es en ovejas, de 3 a 4. Y como son políticas, cada onda puede tener una o hasta 4 folículos. Por ejemplo, hay algunas razas, de las consideradas de ovino de pelo, que son muy prolíficas, ¿no? Pueden tener varias crías. Eh, entonces, vemos, por ejemplo, miren, en esta oveja, este es un corte histológico de una oveja, en el cual tenemos un folículo preovulatorio, otro folículo preovulatorio y otro folículo preovulatorio. Vemos que en esta oveja, ¿no? Hay 3 folículos ovulatorios preovulatorios, ¿no? Que pueden ovular para que tener, obviamente, más crías. ¿Ok? La ovulación puede ocurrir 24 horas después del pico preovulatorio del LH, o también como la ovulación del pico no se ve, pero si el celo se ve, entonces se puede decir que a las 36 horas post inicio del celo. Pues es muy importante cuando se quiere determinar cuándo inseminar, ¿no? Si sabe que la ovulación ocurre más o menos a las 36 horas de inicio del celo, entonces nunca, y eso sí, nunca inseminar o empadrar al momento del celo. No, no va a preñar, porque hay mucho tiempo. Mucho tiempo. Por más que el espermatozoide pueda durar, ¿no? 24 horas o hasta 36 o 48 horas, no va a llegar con la mejor carga cuando se produce el celo, perdón, la ovulación. Entonces, mínimo se tiene que esperar 12 horas después del celo para inseminar. En algunos casos, inclusive, se recomienda 20 horas, 18 o 20 horas. Y por ejemplo, ¿no? Si entra en celo hoy día, ahorita, ¿qué hora es más o menos? ¿Las 5? Eh, ¿Cuándo le estaríamos inseminando? Mañana probablemente a las 8 o 9 de la mañana. Sería el mejor tiempo. ¿Me dejo entender? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Mana Canchu? ¿Qué? Espero que sí. Hoy se va a venir el examen, ¿ah? Ya que no pregunta, te voy a poner más todavía preguntas de eso. Mentira. ¿Any question? Todo claro, profesor. Perfecto. ¿Ok? No, y les digo por qué, porque justo este fin de semana estuve en Corpacancha haciendo una capacitación para ya se viene la temporada de empadre de ovinos en la SAIS Pachacuteca ya. Y tenían problemas con la inseminación. Lo primero que vieron que no preñaban, entonces lo que hacían era meterle macho, ¿no? Y el problema cuando haces, pues, no. ¿Por qué hacen una inseminación? La pregunta sería, ¿no? La inseminación lo hace para hacer mejoramiento genético de las hembras, ¿no? O sea, de las crías, es mejoramiento genético.
porque lo que se quiere es que el mejor carnero tenga la mayor cantidad de crías, ¿no? De eso se trata. Pero si solamente se empadra, no va a preñar a todas. Entonces, pero si se recolecta el semen y se hace dilución, podemos tener más inseminaciones, ¿verdad? Pero no pegaban, ¿no? Las inseminaciones no pegaban. Y luego le tienen que meter macho y están así todos los años, ¿no? Que no. Y cuando vamos a chequear por qué, entonces nos damos cuenta que todos inseminaban al momento del celo. ¿No? Inseminaban mal. O sea, ya la técnica es otra cosa que hemos visto, pero le digo el momento, ¿no? Entonces, por eso quiero que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Como dice ahí, el ovocito es fecundable por 10 a 25 horas. En realidad es bastante poco, ¿no? Menos de 20 horas, menos de un día puede durar el ovocito. Entonces tenemos que buscar el mejor momento para poder. Entonces decíamos, ¿no? Si es 36 horas del celo, más o menos a esa hora va a ovular, nosotros tenemos que ver que el espermatozoide puede llegar de la mejor manera para poder fecundar. Si bien es cierto y dice que puede sobrevivir 48 horas, es lo que puede durar como por su supervivencia, pero no necesariamente son más fecundables. Entre 24 y 36 horas probablemente sea un buen momento de fecundación de estos espermatozoides. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho en cuenta para inseminar a las... No solo inseminar, sino también para matarle el macho, ¿no? Si le metemos el macho en el momento específico del celo, lo primero que va a hacer tampoco van a preñar, ¿no? Mucho antes le estamos poniendo. Pero el celo es algo bien difícil de observar, ¿no? Ovinos principalmente es dificilísimo. No podemos ir y levantar la colita porque habrán de chápalos. Lo primero es agarrar un ovino, es lo más difícil posible. De repente ustedes en su práctica habrán hecho, y en verdad, y eso que ahí en el UCID, esos ovinos están acostumbrados a nosotros. Pero van allá y van a ver que las ovejas de la sierra saltan, yo he visto saltar casi 1,80 m hasta 2 metros. Saltan tremendamente, son muy ágiles y fuertes. Fuertes. Estos ovinos están pesando entre 70, 80 y pueden llegar hasta 100 kilos. Son tremendos, tremendos. Entonces, no se puede evaluar el celo como en otras especies. Y entonces en general es muy difícil. Pero la principal ayuda que tenemos nosotros viene a ser el macho. Entonces utilizamos al macho celador, al macho le llaman retajo también, para que nos encuentre a todas las hembras, ¿no? Entonces estos machos celadores o en la sierra le dicen retajo, es aquellos que son vasectomizados principalmente, que van a soltarse en el grupo de hembras para ver quién está en celo, pero se les pone un arnés marcador. Me dijeron su nombre allá en la sierra, no me acuerdo. Si alguien se acuerda por ahí cómo le dicen en la sierra, les agradecería mucho. Lo tengo ahorita, pero está como me sorprendió bastante. Pero lo usan. Yo vi en esto, no pude tomarle foto porque estaban lejos. Los animales están en verdad bastante alejados. Y trabaja muy bien. Porque estos arnés marcadores tienen una especie de tiza aquí en el pecho que cuando la hembra está en celo, se va a dejar montar y va a marcar a estas hembritas, ¿no? Las va a marcar con el color que tiene el macho. ¿Ok? Y aquellas que no están en celo, miren, no las marcan, ¿no? Porque no se han dejado montar. Otro método es esto de los mandiles. Mira acá cómo le ponen los mandiles a machos enteros, ¿no? Machos enteros, para que busquen a la hembra y una vez que las encuentran, a las que están celos se dejan montar, recién le hacemos la marcación, ¿no? Recién le hacemos la marcación. Entonces, ¿cuál es la ventaja del anterior, del arnés marcador? Es que nosotros podemos dejar durante todo el día, toda la noche y después venir a ver simplemente si han sido marcadas o no y puedes separarlas para el empadre después o el celo, perdón, la inseminación después. En cambio aquí no, acá tenemos que estar presentes durante el momento de la revisión para marcar a las especies, ¿no? Esa es un poco la diferencia que hay y las facilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ujú. Pero muchas veces es mejor tratar de juntar todo un grupo de animales para poder realizar el empadre o la inseminación en ciertos momentos, ¿no? Para realizar eso hay que sincronizar el celo de estos animales. Los protocolos de sincronización son bastante sencillos, y lo vamos a ver, estos dos principalmente, que se basan en utilizar liberadores de progesterona. El primero que tenemos es las esponjas vaginales. Estas esponjas vaginales tienen progesterona embebida ahí en las esponjas. Estas se colocan, miren, utilizando este aplicador que está acá, el aplicador, y este aplicador se coloca dentro de la vagina, se pone la esponja en la punta del aplicador y con el émbolo, este es el émbolo, se introduce hasta el fondo de la vagina, ¿no? Hasta acá al fondo de la vagina. Luego se saca el aplicador, la esponja queda en el fondo y como tiene una pitita acá, ven ustedes, una pitita, esta va a quedar afuera para jalarlo, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo se retira? Más o menos 10 a 15 días. Eso es lo que nosotros podemos, dependiendo, ¿no? Digo, no, hay que tenerlo 12 días, hay que tenerlo 14 días ya. La cuestión es que cuando ustedes retiran, jalan la esponja, la hembra va a entrar en celo a los 24 o 48 horas después. ¿Ok? Entonces es una manera de poder sincronizar el celo en estas hembras. Otro dispositivo viene a ser estos dispositivos intravaginales de liberación de progesterona. En el mercado se les llama CIDR porque es la marca más común de dispositivos intravaginales para todas las especies. Sin embargo, en ovinos es quizás la única que produce para los dientes menores, ¿no? Por eso es que se le dice, entre comillas, siempre CIDR, ponle el CIDR, compra CIDR, ¿no? A pesar de que posee otra marca, pero en realidad es la única ahorita que hay en el mercado. Inclusive ha cambiado de nombre ya el CIDR. No me acuerdo, tiene que ver con Easy algo. Esto lo produce la empresa Zoetis.
como les digo, es prácticamente el único. Entonces, esto se basa en un dispositivo que parece una T, que se coloca con este aplicador hacia el fondo vaginal, ¿no? Acá se coloca el dispositivo, se pone todo hasta el fondo, se empuja para que entre el dispositivo, y al momento de empujarlo se abre y ahí queda fijo con la T, ¿no? Hasta el fondo. ¿Ok? Hasta el fondo. Tiene acá una pitita, en realidad es como un cordoncito de plástico que está pegado al dispositivo, que también va a quedar afuera, ¿no? Entonces, cuando se termina esos 10 a 15 días, lo mismo que en las esponjas, se retira y la hembra entra en celo a las 24 48 horas. ¿Ok? Estos son los dos principales que hay que producen sincronización. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿No questions? Yo les pregunto entonces, ¿cuál utilizo, Pozón? ¿Cuál es mejor para mí? ¿Una esponja o un cider? ¿Cuál creen ustedes que utilizarían? ¿Cuál me recomendarían ustedes? Ya que no preguntan, yo les pregunto. ¿Una respuesta? ¿Hipótesis? Ese, ¿Por qué? porque Es es fácil. más rápido, No se escucha bien no está bien. porque es más rápido. Ah, ambos es rápido poner, yo creo. Profe, por la eficacia. Por la eficacia, sí. Esa es una muy buena hipótesis, claro que sí. El cider, acuérdense que miren, tenemos dos tipos, ¿no? Las esponjas y el cider. El cider está embebido con progesterona, pero desde adentro es silicona, ¿no? Esto no es plástico, silicona. Entonces está bien, bien embebido en toda la silicona. Cuando se produce la silicona se pone dentro de un líquido que contiene progesterona para que pueda penetrar hasta el fondo de la silicona. Mientras que en la esponja es igual, entra en un líquido con progesterona, pero también rápidamente se va a disipar. Entonces quiere decir que las esponjas probablemente no duren el tiempo de progesterona que el dispositivo. Pero trabaja, solo que es más eficiente el cider. Pero hay ventajas y desventajas, ¿verdad? ¿Cuál sería la ventaja de las esponjas vaginales? ¿Es más económica? Es más económica, mucho más barata. ¿Ok? Que probablemente, no me acuerdo los precios, pero digamos, más o menos es así. Una esponja vaginal puede costar 20 soles probablemente, mientras que un cider puede costar entre 50 a 60 soles, ¿no? Un poco de 3 o 4 veces más el precio de una esponja vaginal. ¿Ok? Pero es más efectiva, es más eficiente el cider, pero en términos de, la mayoría usa esponjas porque es mucho más barata. ¿Ok? Una desventaja de las esponjas, que alguien me diga. Es Se cae. antigénico. No, no necesariamente. Esa es una muy buena observación. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque están estériles. Están estériles. Entonces, cuando entra, no hay ningún problema. Pero sí se puede volver a reusar. Pero hay que esterilizarlos. O sea, se esteriliza y se vuelve a poner en progesterona y luego puede usarse. Pero si no se esteriliza y se quiere volver a usar, ese es antigénico muy sucio. ¿Alguien más iba a decir otra teoría? Ya está. Algo que ocurre con las esponjas es que tienden a perderse, no se salen. A diferencia del cider, que al momento de colocar se expande y se fija en el cervix, las esponjas no. Pues tienden a caerse. Entonces siempre hay que evaluar a quién se le ha caído y no, sobre todo, si es en el campo ya es difícil, ya fuimos, ¿no? Pero si estamos en granjas pequeñas, yo por ejemplo siempre recomiendo chequeen por ejemplo, utilizamos esto para sincronizar para inseminación, definitivamente. Entonces tienen siempre que chequear las esponjas. El cider no se cae. Bueno, una vez sincronizadas, estos animales pueden ir a monta natural, obviamente, ¿sí? Y ahí la gran dificultad es que necesitamos los machos, que haya gran cantidad de machos pares. Pero si no hay muchos machos, entonces hay que recurrir a la inseminación artificial. O si queremos hacer mejoramiento genético, tiene que ser con inseminación artificial. ¿Ok? Es bastante sencillo, lo único que se hace es se colecta el semen del macho y se pone en un dilutor, un semen no sé si todavía no han hecho práctica, ¿no? De semen, pero ya les voy adelantando. El semen del carnero es uno de los más concentrados que hay. Más o menos puede tener 1.5 billones por ml, o sea, 1.500 millones, hasta más si no es, por ml. Y normalmente están botando 1.5, máximo 2, pero 1.5 ml. Entonces está más o menos unos 4 billones, no, perdón, no es tanto, unos 2 billones y medio, o 2 billones, entre 2 billones y 2 billones y medio están produciendo en cada eyaculación. Entonces se ponen dilutores y se puede hacer varias dosis de inseminación, varias, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ponerle 200 millones, ustedes ya sacan en cuenta, ¿no? 2 billones entre 200 millones, más o menos, ¿cuántas dosis son, no? Entonces, ahí ustedes sacan cuánto le pueden poner, porque es con semen fresco, o sí, semen fresco sobre todo, para la inseminación, ¿ok? ¿Por qué? Porque se le deja en el fondo de la vagina. Entonces, la eficiencia de la inseminación depende de varias cosas, en realidad, ¿no? Nosotros hemos visto que muchísimo. Lo dejan al fondo, pero uno de los principales problemas es que no está en el momento propicio para inseminar, ¿no? O sea, muy, muy temprano lo están inseminando, en mayoría de casos. Este es un Blackberry, por ejemplo, que es un ovino de pelo. Les quería poner acá para que ustedes diferencien de los ovinos característicos que son los ovinos de lana. En cambio, los ovinos de pelo, como el Blackberry, son prolíficas, tienen hasta 4 crías, miren, bastante.
Después del empadre o de la inseminación hay que hacer el diagnóstico de gestación. En este caso tenemos, miren, usamos a los 35 días, pasando los 35 días, podemos utilizar un transductor transabdominal para poder observar la cría, ¿no? Mientras que la transrectal se puede utilizar para hacer diagnóstico de gestación tempranas, como a los 25 días. Yo hago más este tipo, transrectal me gusta más, porque la clave digamos, para poder decirle al dueño, mira, acá vas a aprovechar tus días, es hacer diagnóstico de gestación lo más temprano posible, lo más temprano posible. Y la transrectal es la mejor. Y muy efectiva, y 100% de justamente efectividad, ¿no? Después de la inseminación, sobre todo, o de la muerte natural, pero hay que saber cuándo fue. En cambio, la transabdominal, si no se hace bien, si no se tiene experiencia, nos puede dar falsos positivos, ¿no? Falsos positivos. Pero el problema no son los falsos positivos, sino los falsos negativos, ¿ok? Por eso cuando se hace examen de tempranos y no está seguro, no des un falso negativo, sino más bien hay que decir, lo más fácil es decir, hay que hacerlo otro día. Eso tiene que ser. ¿Por qué el falso negativo es, qué nos indica un falso negativo? Les pregunto. ¿Qué entiende por un falso negativo? ¿Qué entiende por un falso positivo? Un falso negativo sería que el diagnóstico sea que no está preñada. ¿Ya? Pero falta completar tu respuesta. Ah, y el falso positivo que No, está preñada. no, falso negativo. ¿Estás bien? ¿Qué es un falso negativo? Es cuando nosotros decimos que no está preñada, pero Pero sí lo está. sí lo está. Eso. ¿Y el falso positivo qué es? Aquella que le decimos, Que digan que está preñada cuando no lo está. perfecto. ¿Cuál de los dos es, digamos, cuál de los dos es negativo, ¿no? Ah, no negativo, pues, digamos, tenemos que tener más cuidado de poder dar. ¿El falso positivo o el falso negativo? Para todos, no solamente para el paciente. No necesariamente. Yo le tendría más precaución al falso negativo. ¿Por qué? Porque imagínense que yo le diga al dueño, esta no está preñada, pero sí está preñada. ¿Qué va a hacer el dueño? La volverá a inseminar. Pero para volver a inseminar, ¿qué es lo que hace? La vuelve a Sincronizar. claro. Y para sincronizarla tiene que matar todo lo que hay adentro. Entonces, ese es el principal problema. Porque un falso positivo, bueno, no está preñada. ¿Qué es lo único que pierdes es tiempo? Pierdes tiempo, ¿no? Porque dice, oh, pero si no está preñada, ya bueno, perdimos tiempo. Pero en el otro, está perdiendo una gestación. Es muy diferente. Por eso, siempre tengan cuidado cuando ustedes trabajen con diagnóstico de gestación, vayan con su ecógrafo. Si no están seguros de que está o no está preñada, ¿no? Eh, lo más conveniente, y a pesar de que no cobre, porque cada vez que vas a hacer un diagnóstico y no das un diagnóstico, no puedes cobrar por eso, no sé, tienes que estar seguro. Entonces yo, por ejemplo, si no estoy seguro, le digo, bueno, vamos a venir otro día, no te voy a cobrar por este diagnóstico de esta vaca o de esta oveja, de esta cabra, ¿no? Es más ético y también te aseguras tú mismo como profesional que no tengas mala reputación, ¿no? Este es un poco el ciclo ovárico de las ovejas, son lo mismo, tiene proestro, estro, diestro y metaestro, esto es común, pero cuando sale de la temporada reproductiva va a entrar en un anestro, y este anestro no es patológico, sino es un anestro fisiológico, o sea, las etapas del ciclo son las mismas, pero cuando entran a anestro tampoco hay que considerarla que es patológica, ¿no? Es parte de la reproducción de la oveja. El anestro no es parte del ciclo ovárico, eso sí. El ciclo estral de la oveja, el anestro no es parte del ciclo estral de la oveja, pero es parte de su reproducción, sí. ¿Por qué les digo esto y les recalco? Porque en otra especie, el anestro sí es parte de su ciclo estral, y lo vamos a ver más adelante. Es otra especie, no es de las que estamos viendo hoy día. En el caso de la cabra, entonces, es casi igual, tiene estro, metaestro, diestro, proestro, igualito, solo que el tiempo de ciclo, el ciclo estral, el intervalo es más largo que el de ovejas, es 21 días, o sea, es bastante similar al del bovino, ¿ok? Tiene igual 3 a 4 ondas foliculares, también exhiben estacionalidad, miren, porque muchos dicen, pero las cabras no tienen estacionalidad como las ovejas. Claro que sí, lo que pasa es que la mayoría de cabras la gran población de cabras viven en las zonas tropicales. Pero aquellas cabras, por ejemplo, cabras lecheras en Europa, muchos de estos viven, ¿no?, en las zonas temperadas. Ahí sí se expresa la estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo en Francia, donde aquí vemos las hembras exhibieron reproducción en una temporada del año, luego en otra temporada del año entraron en anestro, luego de la siguiente temporada, celo, anestro, y volvieron en celo, dependiendo de la temporada del año que se encuentra. Entonces sí son estacionales estos animales también, así para que tengan ustedes bien claro que si bien es cierto no lo vemos en el Perú porque estamos en una zona tropical, si lo llevamos, por ejemplo, a Chile, probablemente sí lo hagan. El problema está que estos animales, de todas maneras, el frío sí les puede afectar, porque no tienen la cobertura de lana que sí tienen los ovinos. En cambio, en este caso, son como los ovinos de pelo, ¿no? O sea, prácticamente es pelo nomás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos animales. La gran característica, decimos que tiene todo igual, ¿no? Estro, proestro, esto, pero una característica que lo diferencia, o lo caracteriza, no diferencia, lo caracteriza viene a ser el efecto macho. Porque este efecto macho es producido por unas glándulas, perdón, por unas feromonas que se producen en unas glándulas que se encuentran cerca al cuerno del macho cabrío. Estas feromonas
las libera y obviamente la idea es que pueda captar a las hembras. Para nosotros puede resultar nauseabundo el olor. Ustedes, aquel que haya tenido contacto con las cabras, si el olor característico de los caprinos viene de estas feromonas que produce el macho. ¿Ok? Para las cabras es muy atrayente, pero para nosotros es muy repulsivo, ¿no? Estas feromonas entonces tienen una función muy importante que viene a ser dos funciones, ¿no? Puede hacer que el efecto macho, ¿no? O sea, de estas feromonas que produce el macho, puede hacer que cabritas que están entrando en la pubertad se les expone al macho estas cabritas y puedan acelerar, ¿no? El primer celo en estas crías, ¿no? Entonces su pubertad se va a acelerar. Y otra acción es ya en hembras adultas, se le expone al macho y lo que sucede es que las va a sincronizar y todas van a entrar en celo. O sea, tiene dos efectos muy buenos la característica del macho cabrío. El problema de tener un macho cabrío en una granja de leche es que estas feromonas llegan a caer en justamente la leche. Entonces, muchas veces el olor que a veces no nos gusta, en la leche de cabra o en algunos quesos de cabra proviene porque los machos han estado junto con las hembras. En aquellas granjas de leche de cabras que tienen mejor manejo, los machos están separados totalmente. Entonces la leche y el queso no tiene eso. ¿Alguien ha probado el queso de cabra? ¿Alguien? ¿Nadie? Helado de leche de cabra. Riquísimo, riquísimo, en verdad. Y son muy, digamos, eficientes económicamente. El helado, la producción, la eficiencia económica de la producción de helado de leche cabra es mucho mayor que de queso de leche cabra. Es mucho mayor. Solo que no está muy, o sea, si hubiera un gran mercado para el helado de cabra, de leche cabra, bueno, no es que nos haría un millonario, pero habría un muy buen rédito económico si se produce. Sobre todo porque son muy altos en proteína, altos en grasas, ¿no? Y la alimentación de los caprinos no es tan exigente tanto como en ovinos como en bovinos de leche, ¿no? Cuando entran en celo, entonces entran es a las 36 horas y puede entrar a monte natural o inseminación artificial. Aquí sí quiero que entiendan algo bien. O sea, la inseminación artificial en caprinos se ha desarrollado mucho. Entonces, antes, como en el caso de ovinos, que se deja solamente el semen a la entrada del cervix, aquí no. Ya hay técnicas, porque aquí también se hacía esto, técnicas para poder pasar el cervix y hacer una inseminación transcervical, o sea, intrauterina, como en el caso de bovinos. Sin embargo, tanto en ovinos como en caprinos aún se sigue realizando la laparoscopía para inseminación artificial, cosa que ya no debería ser. No sé, yo estoy en contra de esto. No, cuando me dice no, en realidad no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque miren cómo está, ¿no? La cabrita o la oveja, miren en la posición, anestesiadas, en esa posición que tiene. Hay dos incisiones que se le hace, uno para el laparoscopio y otro para, digamos, las pinzas y para poder trabajar. Entonces, ¿cuántas veces se le puede inseminar así? Máximo 2 veces, si no es una sola vez, produce infecciones, todo lo que ustedes crean conveniente. Cosa que con una inseminación transcervical no ocurre, ¿no? Porque como una vaca lo puedes hacer muchas veces en una cabra. La idea es que quede preñada, ¿no? Pero en general lo puedes hacer sin ningún problema. Y después de parto también, cosa que en la inseminada por laparoscopía no. ¿Ok? O sea, tengan en cuenta eso porque todo está para evolucionar, ¿no? Y en mi caso yo solamente hago la inseminación vía transcervical, ¿no? Pero tienes que tener unos equipos especiales, una pipeta especial, o sea, yo me la compré en Brasil, y una pinza especial para poder manipular, que también me lo traje de Brasil, ¿no? Para hacer la inseminación, ¿no? Entonces, en algún momento, de repente, si alguien está interesado, podemos hacer probablemente una tesis también sobre esto, ¿no? ¿Ok? El diagnóstico de gestación igual, 35 días, vía transabdominal, se puede observar muy bien la cría, pero vía transrectal, miren, tan temprano se pueden observar los embrioncitos, ¿no? Que hay un embrión, hasta se pueden contar, ¿no? Cuántos embrioncitos puede haber en el útero. Entonces, ultrasonografía creo que ya hemos conversado la semana pasada y le voy a seguir recalcando, ya no es un lujo, es una necesidad para el médico veterinario. Tienen que saberlo, tienen que utilizarlo. Si a su graduación les regalan su abuelo, su tío, le da en herencia, toma acá tus 10.000 soles invierte, no en un carro es chévere, pero invierte en un ecógrafo. De verdad es lo que necesita. Y si lo vamos a utilizar en bovinos, en caprinos, ovinos, en animales menores, perros, gatos, lo que sea, a lo que ustedes se dediquen, tengan un ecógrafo. Siempre les va a salvar. Siempre. En emergencias médicas, seguramente ustedes van a llevar en los cursos de la universidad, ¿verdad? Le van a ver que básico, un ecógrafo. Bueno, esa es una recomendación general. Pero yo, por ejemplo, tengo mi ecógrafo para animales menores y un ecógrafo para bovinos y un ecógrafo para hacer biotecnología reproductiva, ¿no? Entonces, mira la inversión que uno puede tener pero obviamente eso con el tiempo, ¿no? O sea, ya a mi edad ya pude comprar varias cosas. Ustedes, jovencitos, aprovechen cualquier dinero que le caiga de herencia, cómprense su ecógrafo, les recomiendo. Bien, aquí tenemos las características reproductivas, un cuadro comparativo entre oveja y cabra. Siempre les digo, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan para toda su vida? Eran 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Una era tiempo de gestación. Ustedes tienen que dominar de todas las especies, así que métenselo eso en la cabeza. Y, o bueno, también el ciclo estral, cuánto dura.
Y acá está bastante sencillo, ¿eh? En casi todas las especies es 21 días, 21, 21, 21. En bovinos 21, vamos a ver más adelante que en equinos 21, en cabras es 21, excepto solamente en ovejas que es 16. Así que ahí por ahí un poquito sencillo. Y el tipo de ovulación que tiene. El tipo de ovulación, ¿ok? En la mayoría de especies es espontánea, pero entender que en algunas otras especies es inducida, ¿verdad? ¿Ok? Ovulación inducida. Y les digo esto porque me ha tocado que cuando estaba en Canadá, me ha tocado ir a ver algunas alpacas y llamas, en los cuales el manejo que tenían de estos animales era como si eran animales de ovulación espontánea. Entonces yo digo, no puedes manejarlo así, ¿no? Esos animales de ovulación inducida. Entonces, no todos tienen esta capacidad. Y eran veterinarios, ¿no? Entonces no conocen, pero hay que poder enseñarles, ¿no? Capacitarlos siempre de que hay diferentes tipos de ovulación. En la mayoría son espontáneas, pero sabiendo que hay especies que inducidas. Y lo vamos a ir tratando cada una de estas en las siguientes semanas. Así que tranquilos, solamente les digo que lo sepan, ¿ok? Para toda su vida. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta más, algo que haya quedado, no haya sido, digamos, entendible. Creo que aquí hay una pregunta. ¿Alguien? Oh, discúlpame, Carlos, Abraham, lo habías puesto billones, sí, muy bien. Seguramente te referías cuando pregunté sobre cuánto es la concentración del semen, sí. Discúlpame, no sé si en este grupo les dije, cuando tengo la opción de presentación de la diapositiva, no puedo ver el chat, no puedo ver nada, no puedo ver lo que ustedes hagan, así que cuídense, no estén haciendo cosas malas, yo no lo puedo ver, ¿eh? No te preocupes. Gracias, Carlos Abraham. Ok, preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que quieran,